Hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando Marco, que fue presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo del 2007 al 2009. El doctor Fernando Marco es el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y es el jefe de la Unidad de Cirugía de Hombro y Codo. Está doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de dicha universidad desde 1998 y desde el 2008 es el catedrático de la especialidad en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado más de 180 trabajos científicos y participado en más de 35 proyectos de investigación, dirigiendo 20 tesis doctorales. Mantiene líneas de investigación centradas en el cartílago articular, la terapia celular, traumatología y la cirugía del hombro. En el ámbito social, ha sido reconocido como uno de los 25 traumatólogos más importantes de España y uno de los 5 con mejor reputación de nuestro país. Bueno, pues yo nací curiosamente en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que entonces era un pueblo todavía, Carabanchel, separado de Madrid, donde mi padre era jefe de servicio de anestesia. Allí había unas viviendas preparadas para las familias de los médicos y allí pasé toda mi infancia en un hospital que era un hospital todavía pabellonal, con una estructura casi del siglo XIX, que entró en el XX y ya probablemente los que lo conocéis hoy en día conocéis la estructura grande que es el Hospital Central de la Defensa de hoy, que se hizo a partir del año 1975. Allí crecí, allí pasé toda mi infancia y parte de la adolescencia, estudié en eso que era todavía, como digo, un pueblo, en los marianistas, que tenían un pequeño colegio y tenían las editoriales SM y tenían un seminario y allí estudié y ya a partir de ahí luego nos mudamos al centro de Madrid. Pues un poco probablemente la tradición de abuelo médico de pueblo, de Valencia, padre valenciano también médico y un poco quizás esa línea familiar. Pues más que hubiera querido hacer, quizás sé lo que no hubiera querido ser ni he valido nunca. Nunca he sido hombre de negocios. Me admira mucho la gente que crea riqueza y que de nuevo crea empresas y los sigo con curiosidad e interés, pero sé que no hubiera sido mi línea de actuación. Me ha interesado siempre también el mundo del derecho, sesudo, las grandes leyes, pero sobre todo he tenido mucha curiosidad y fue lo que puse en segundo lugar en la elección de la universidad, la física. Para mí la física siempre me ha atraído, me ha interesado y la física para mí es la verdadera ciencia que explica la mayor parte de las cosas que nos rodean. Si me hubiera gustado, no sé si hubiera sido muy bueno, pero me hubiera gustado ser físico y sigo leyendo cosas de física y ciencia, digamos, popular. Pues mi primer trabajo fue profesor de esquí de niños y fui profesor de esquí en Navacerrada, que por aquel entonces tenía nieve y hacía toda la temporada de Navidad a Semana Santa y subía todos los fines de semana y enseñaba a niños a partir de los 7 hasta los 14 años y mi primer sueldo después de una semana entera de trabajo fueron 1.000 pesetas, o sea, 6 euros de los en un billete que me dieron de los de entonces. Después fui también monitor de campamento, de verano, cuando ya estudiaba la carrera. Y como médico, pues como muchos, nada más terminar la carrera y pensando que a lo mejor no sacaba el MIR y que tendría que subsistir, pues hice una suplencia de verano. Y en aquel entonces podías hacer una suplencia de pediatría. Pues sí, en mi vida y como yo creo que en la mayor parte de las de la gente ha habido mucho de casualidad y muchas son afortunadas. Yo terminé la carrera y saqué una beca de personal investigador del ministerio y empecé a hacer la tesis en la cátedra de anatomía con un catedrático que se murió lamentablemente joven, que era Javier Puerta. Y saqué el MIR y le dije, hablando con el Javier, ¿qué especialidad crees tú que debo hacer? Y me dijo, pues fíjate que la traumatología se parece, entronca mucho con la anatomía.
Y eso fue uno de los motivos que me inspiró. No tenía yo mucho contacto, no había tenido con la traumatología. De hecho, la elegí. También compaginé inicié mi carrera en la universidad siendo profesor de ayudante de prácticas y profesor asociado de anatomía. Y la verdad es que nunca se lo he podido agradecer bastante al pobre Javier, que falleció, porque para mí fue, sin conocerla, fue una casualidad, pero fue el descubrimiento de mi vida y donde he sido feliz. Si bien la medicina, pues la seguí un poco de manera menos consciente y habiendo podido ejercer otras facetas de mi vida, una vez que ya fui médico, yo creo que me tocó la lotería con la traumatología y he sido feliz desde entonces. Pues igual, otra casualidad, bueno, casualidad dirigida, la especialidad en el Hospital Clínico San Carlos, que en aquel momento todavía era un hospital, perdón, de la universidad, no estaba incorporado a la red pública, lo fue muy poco después de entrar. Y todavía entré yo, aunque ya entré como residente de trauma, en una estructura que era una cátedra de patología quirúrgica, donde estaban incorporadas las especialidades quirúrgicas. Mi hermano estaba haciendo allí la residencia de medicina interna, proximidad a casa, vente conmigo, el hospital universitario, y allí paré y de nuevo de una manera afortunada y donde sigo ejerciendo y he sido muy feliz. Pues yo me fui a rotar de residente unos meses al Hospital for Special Surgery de Nueva York, pero también para ver un poco más que una cosa determinada, no iba más para conocer mundo, y estuve con Eduardo Salvati y lo disfruté mucho, mi estancia en Nueva York. Después tuve estancias puntuales, y cuando quise aprender un poco de patología del hombro, más filosofía que cirugía, porque yo no terminaba de entender mucho cómo era toda la fisiopatología del hombro, y me apetecía saber algo conceptual. Pues el único nombre que conocía yo era el de Christopher Constant, y allí estuve con él en Cambridge, lo disfruté. Había estado Miguel Ángel Flores, otro de nuestros presidentes, antes que yo creo que hacía un año, y la verdad es que descubrí un hombre amable, ingenioso, que me recogía por la mañana y me dejaba por la tarde, que comíamos y cenábamos juntos durante el tiempo que estuve con él, y que me enseñó mucho de su filosofía, y de nuevo disfruté mucho Cambridge y tuve la fortuna de compartir tiempo con Christopher Constant. El primer trabajo científico en la prehistoria fue una tesis doctoral sobre embriones de pollo con quimeras de codorniz, para ver el desarrollo embrionario de las articulaciones, que fue tan difícil que fracasamos mis directores de tesis y yo como doctorando, y tuve que rediseñar la tesis doctoral, en este caso redirigida a los aloinjertos osteocondrales, ya como residente de traumatología, porque la había iniciado, cuando era becario de investigación en anatomía. Mi primer trabajo publicado fue sobre clavos cerrojados en fémur, en la revista española de traumatología. Y ya a partir de ahí, digamos que si me voy hacia qué fue un poco de hombro, lo primero que hice, pues pedir una mesa redonda para un congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología en Barcelona sobre distintas formas de tratamiento de las fracturas de extremidad proximal de hombro. Y hicimos esa mesa redonda, y durante los 2 años anteriores estuvimos haciendo un trabajo un poco prospectivo de diferentes formas de osteosíntesis. En aquella época todavía incluso agujas, placas y hemiartroplastia. Ese podría ser los inicios respecto a lo que es la clínica. El otro día le decía yo, lo primero, no es el momento para decirlo, pero que la palabra de mentor a mí no casa conmigo mucho, es una palabra de nueva adquisición. Yo entré en el mundo de los maestros, ¿no? Y tampoco estoy contento con esa palabra, porque maestro quizás es mucho, mentor quizás es poco, y no tengo yo una palabra que identifique, y no quiero que suene como
desagradecido, quizás yo he sido bastante autodidacta en muchas de mis cosas. Si tuviera que decir a gente que me ha enseñado, pues por supuesto los profesores que estuvieron conmigo a lo largo de mi vida, el profesor Luis López Durán, que me enseñó mucha cirugía, de todo tipo. El profesor Fernández, el mundo académico, me guió mucho todos mis pasos en lo que ha sido la vida académica y lo que es también ser universitario, al igual que Luis López Durán. Esos fueron los que yo podría decir que han sido una mezcla de mentores y maestros. Y sin embargo, en muchas de las cosas, y seguro que los de mi generación opinan como yo, igual que en la patología del hombro, nos la hemos tenido que enseñar nosotros y hemos ido cogiendo lo que hemos podido de unos y otros. Yo no he estado largo tiempo con nadie, no tenía mi hospital predecesores que me guiaran los pasos por supuesto, desde luego nada que ver en la cirugía de hombro y codo, y nos hemos ido enseñando con un poco de trial and error, con la bondad de nuestros pacientes y también de nuestros compañeros. Así que, de nuevo, sin que suene desagradecido, he tenido muchos compañeros de los que he aprendido, que me han enseñado mucho, pero mentores y maestros, palabras un poco complicadas, y de nuevo, dos personas que me han acompañado mucho a lo largo de toda mi vida, los dos profesores, Luis López Durán y Luis Fernández Portal, que han sido a lo mejor un híbrido de esas figuras, pero de nuevo, esas palabras me chirrían un poco. Pues no sabría decir cuándo, pero sí el cómo. Pues al final es una sociedad científica, quieres estar presente, igual que en la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y es la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo. La buscas, la encuentras, mandas alguna comunicación y empiezas a relacionarte con la gente que está allí en aquel momento, y de pronto te encuentras acogido, ¿no? Como que te pasan la mano por encima del hombro y te dicen: tú eres uno de los nuestros, vamos a hacer cosas juntos. Entonces yo diría que estamos hablando de nuevo de principios de siglo, aunque suene lejos, está aquí a la vuelta de la esquina, y que por supuesto me encuentro con Joan Armengol, nuestro querido Joan, con José María Mora, con Carlos Torrens y Juan Bruguera, Miguel Ángel Flores, y no quiero decir muchos más nombres, seguro que me olvido a alguno de cabeza, que me perdonen, pero de nuevo, de pronto, bueno, por supuesto Tino Guerra, en donde acudimos allí en Gijón a un famoso congreso, feliz, bonito, estupendamente preparado. Todos ellos y muchos otros, seguro que no, me disculpen si me olvido, hacen que conformáramos en aquella época, en la primera década de este siglo, un grupo de buena gente, de intereses compartidos, desinteresados, pero decididos. Y enseguida me encontré que ese era mi sitio natural, y al igual que he ido contando ahora, la cirugía del hombro, la especialidad, la traumatología, otra casualidad no buscada, encontrada, pero feliz en mi vida. Bueno, yo mis años de presidencia, yo creo que con las otras presidencias, con las de Joan, con la de Juan, yo diría, lo identificaría como los años de la transición, los años de encontrarnos una SECH rudimentaria y dejarla, no es por ponernos muchos méritos o pocos, dejarla en una SECH preparada para el futuro. Éramos gente que, por lo menos en mi caso, de nuevo, habíamos ido llegando ahí por diferentes caminos, pero sí sabíamos que la sociedad tenía que tener una personalidad independiente. Esto es curioso porque en aquella época quizás compartíamos gran parte de nuestra actividad asistencial con otras, como la Asociación Española de Artroscopia, etcétera, etcétera, que siempre nos decían que hiciéramos más cosas juntos, y en buena fe, por supuesto. Y probablemente a lo mejor podíamos haber derivado hacia un conglomerado tipo Sociedad Española de la Rodilla, Asociación Española de Artroscopia, y sin embargo los que estábamos en aquella época siempre teníamos claro que nosotros queríamos una sociedad integral, en la que los cirujanos se formaran en todos los aspectos científicos y técnicos,
de la subespecialidad, del hombro y el codo, y con, de nuevo, una sociedad potente y con personalidad propia y absolutamente independiente. Y eso es lo que hicimos a lo largo de mi presidencia, la anterior, las siguientes, a lo largo de ese decenio. Yo impulsé durante la presidencia, estaba yo de presidente de Joan Armengol, el hecho de que durante los años de nones, de no haber congreso, hiciéramos esos cursos de formación que empezaron con Joan y conmigo, porque lo hicimos el primero en un salón muy antiguo que tenía la Fundación Jiménez Díaz, que me imagino que estará ahora reformado de alguna manera, que sonaban mucho los bancos. Allí hicimos la parte teórica, y la parte práctica de ese primer curso de instrucción la hicimos en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es decir, que empezamos de manera decidida a la convicción de que los cirujanos de esta sociedad tendrían que tener una preparación completa en todos los terrenos de nuestra cirugía, no solo algunos aspectos como la cirugía artroscópica, ni otros como la cirugía traumatológica, ni la cirugía protésica, sino el cirujano dedicado, con preparación suficiente al hombro y al codo, con proyección internacional y con una base científica que estuviera fundada tanto en los conocimientos como en los estudios y la investigación. Y yo creo que eso es lo más bonito de aquellos años, tanto de mi presidencia como de las que rondaron esa década. Pues la veo magnífica. Yo cada vez que me asomo me comprendo más, digo, pero yo he sido parte de esto y sigo siendo parte de esto. La veo estupenda, lo digo en serio, lo digo convencido. He estado ahora en el reciente Congreso de Valencia. Felicitar desde luego a todos los organizadores, como ya les he felicitado muchas veces, a la sociedad, en un congreso maravilloso, que sigue con esa tradición de ser un congreso amable, cercano, donde la gente se relaciona, donde los protagonismos se matizan mucho en aras de nuevo, de la enseñanza, del progreso, y donde desde luego el relevo ya está aquí, está más que garantizado, no solo por los que hemos estado, sino por los que están y por los que vienen. Y por lo tanto, feliz de tener y formar parte de esta sociedad que se proyecta no solo en lo que es el espacio profesional, sino el interés también de la industria, el interés de las entidades que promocionan la ciencia, y también en la proyección internacional. Así que para mí, de nuevo, feliz, una de las cosas de mi vida profesional que me dan más alegría. Bueno, a mí lo que más me interesa ahora es la biología, o la llamada ortobiología. ¿Por qué? Pues porque creo que técnicamente estamos muy desarrollados, los estudios clínicos están muy potenciados, y sin embargo todos los aspectos biológicos de nuestra especialidad pues están muy por avanzar. Yo creo que manejamos factores de crecimiento, pero no sabemos mucho, o no sabemos suficiente todavía, ni de su regulación, ni su desarrollo, esquema temporal, en lo que es todos los procesos, desde la reparación de cualquier tipo de tejidos, desde la misma reparación de las fracturas hasta la reparación de las lesiones condrales, por supuesto la reparación tendinosa. Así que ahora tenemos un par de proyectos en marcha del Fondo de Investigación, dotados con financiación pública y privada. Acabamos de pedir otro nuevo y estamos muy centrados de nuevo en la biología del cartílago articular y también del manguito rotador, que tenemos modelos experimentales propios desarrollados en ratas para validar esos trabajos. Y yo creo que eso, más allá de la clínica, que te come mucho el día a día, es lo que más me interesa ahora y en los próximos años. Pues curiosamente también
poco relacionado con el hombro, porque hay que leer de todo y cuando a veces tenemos tareas un poco, primero porque yo soy curioso, como, como somos todos muchas veces los médicos, pero también si tienes tareas de llevar servicios grandes, pues en parte tienes que estar un poco al día en otras cosas que también me interesan, también tiene que ver con la biología. Y leí hace poco un trabajo prospectivo del grupo de Miquel Sánchez, persona a quien yo quiero y admiro, sobre la supervivencia de meniscos con lesiones en las que se realizaba una infiltración intrameniscal de plasma rico en plaquetas, simultaneándola con la infiltración intraarticular en un protocolo y con unas supervivencias muy llamativas. Siempre estamos viendo qué hacemos con esos meniscos que están ahí a medio camino entre la lesión degenerativa y la aguda sobre crónica, etcétera, etcétera, y me gustó mucho. Y el otro también un poco que he leído, que es un poco más de cultura general científica, porque me llama mucho la atención todo el proceso de las tijeras genéticas, todo el proceso del CRISPR, en el que los españoles tuvimos una protagonismo bastante importante con ese investigador llamado Francisco Mójica, que todos creíamos que era y debía haber sido acreedor del Nobel, y que finalmente fue a parar a otro punto, en parte a Estados Unidos, con la puesta a punto posterior de la tecnología que permite usarlo en humanos, etcétera, etcétera. Pero hay un perfil en Cell sobre lo que ha sido la historia del CRISPR que os lo recomiendo y que merece la pena leerse, porque se lee como una novela, se lee muy fácil, se lee muy rápido y vemos dónde estamos hoy en día. Pues me gusta estar al aire libre, porque los que estamos todo el día metidos en el quirófano, encerrados bajo las luces artificiales, yo creo que necesitamos aire libre. Así que a mí me gusta, siempre me encontraréis por ahí tomando el aire, o bien jugando al tenis, que me gusta mucho, esquiando cuando hay nieve, jugando un poquito al golf, aunque soy muy malo, y en cuanto hay un poco de sol y de posibilidad de irse al mar, también los madrileños enseguida salimos disparados hacia el mar, en este caso, en mi caso, hacia Javea, que es donde estoy ahora mismo, donde me estás haciendo la entrevista, aunque ahora mismo esté nublado y está un poco lloviendo, pero nos gusta, de nuevo, a los madrileños nos gusta ver el mar, y a los cirujanos que estamos en el quirófano siempre nos gusta el aire libre, así que me encontraréis al aire libre. Los dos consejos más importantes, más allá de los personales, familiares, que quedan para la intimidad, los dos consejos más importantes que he tenido en mi vida y que me han guiado mucho y he sido afortunado en recibirlos, han sido los de las dos personas que vuelvo a nombrar de nuevo, que son mi antiguo jefe, Luis López Durán. Bueno, mi jefe, siempre han sido, los que han sido jefes siguen siendo jefes, así que vamos a decir que los dos han sido mis jefes, tanto en la asistencia como en la academia, como en la universidad. El doctor Luis López Durán me dijo: ten paciencia, que eso ahora hablaremos para el Consejo de los Jóvenes, y si quieres dedicarte a la universidad, ponte a ello, y de su forma, ¿no? Su forma de expresarlo, pero fue muy claro. Y el profesor Fernández lo mismo: si quieres ser catedrático, ponte a ello, y es su objetivo, así que a trabajar. A los jóvenes, pues probablemente algo de lo que decía: ten paciencia. La vida no hay que malgastarla, pero hay que darle sus tiempos. Como he dicho, te vas encontrando a gente que te ayuda, también tienes golpes de fortuna que te orientan, hay que estar ahí para encontrarlos, pero ten paciencia y prepárate, como decía hace unos segundos, hay que estar ahí, hay que tener la mochila cargada de cosas para cuando te lleguen tus oportunidades y tus momentos. Y yo les diría: perfecciona tus idiomas al máximo,
perfecciona tus herramientas de trabajo, tanto tu desarrollo técnico en tus habilidades quirúrgicas como tu desarrollo científico. Ve cumpliendo todas tus etapas, no te saltes ninguna. No pierdas el tiempo, pero tampoco intentes arrollarlo. Y eso probablemente es lo poco que yo puedo aconsejar, pero seguro que si lo utilizan bien, serán felices como yo lo soy.